Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Pregunto por las dudas. Sí, se escucha perfecto. Sí, se escucha. Perfecto. Bien. Mientras que sus compañeros ingresen, en el caso de que queden algunos compañeros por ingresar, avísenme y vamos a hacerlos ingresar. Luis, hola a todos. Consulto, profe. La matriz invertida de 3x3 tomará en el examen final. Me cuesta mucho ese tema. La de 2x2 es más sencilla. Justamente me estás consultando por la regla de Kramer para obtener si son determinados o indeterminados. Te pregunto por las dudas. Hola, buenas tardes, profe. Sí, Sí, Luis. la determinada de la matriz 3x3 sí es sencilla de realizar, pero la invertida de la 3x3 se me complica. Ok, ok. No, esa por ahí lo que le voy a tomar es que obtenga, ¿sí? Por el método de Gauss, ¿sí? Los voy a necesitar que obtengan si le va a dar si le va a dar determinados o indeterminados los valores. Ahora voy a dar ejemplos, ¿sí? De qué sucede en tres casos, ¿sí? Para utilizar sistema de ecuaciones, ¿sí? Con tres ecuaciones, ¿sí? Por el método de Gauss. El otro, como preguntaste, no lo voy a tomar invertido, ¿sí? Perfecto, Caterina, sí, lo vamos a repasar. Bueno, bien, voy a compartirle el material, ¿sí? Es un material que yo lo creé, pero todavía no lo subí, ¿sí? Porque lo creé la semana pasada. Todavía no lo subí y quiero mostrarles ejemplos, ¿sí? De la utilización de la regla de Gauss, ¿sí? Método de Gauss, para obtener soluciones, ¿sí? O no obtenerla, ¿sí? Em, Recuerdan que trabajamos con sistema de ecuaciones, con dos ecuaciones. ¿Qué obteníamos cuando trabajamos con dos ecuaciones? Cuando teníamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Obte- Recuerden que obteníamos dos ¿sí? valores, Obteníamos dos valores. ¿Y qué son esos dos valores? el par de solución. El par de solución, ¿sí? Es, por ejemplo, si se intersecta una vez esas dos rectas, ¿sí? Voy a tener una única solución. Si esas dos rectas, porque las ecuaciones son rectas, ¿sí? De manera gráfica son rectas. Si esas dos rectas tienen una solución, se intersectan una vez. Si esas dos rectas tienen infinitas soluciones, me está diciendo que se superponen esas dos rectas. Y si esas dos rectas no tienen solución, ¿sí? Van a ser paralelas, nunca se van a cruzar, nunca se van a tocar. Ahora, cuando trabajamos con tres ecuaciones, vamos a tener tres incógnitas, ¿sí? Vamos a ir a un campo de, digamos, 3D. Vamos a tener tres rectas, o en este caso van a ser planos, ¿sí? Vamos a ver, en el caso que me dé una solución, vamos a intersectar tres planos en un punto, ¿sí? Un valor para X, un valor para Y y un valor para Z. ¿Sí? En el caso de que no tenga solución, ¿sí? Esos tres planos, perdón, nunca se van a tocar. Ahí le presento el PowerPoint, entonces no lo estamos hablando, quiero que ustedes vayan observándolo, ¿sí? Y no se lo imaginen, sino que lo observen. Resolución del sistema de ecuaciones por el método de Gauss, ¿sí? En un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones voy a obtener rectas, ¿sí? Se intersectan o no, obtenemos una solución o no, ¿sí? En este caso, cuando tenemos tres ecuaciones, vamos a tener tres incógnitas, que son lo que nosotros estamos trabajando ahora, ¿sí? Tres ecuaciones con tres incógnitas. Por ende, ahora no son rectas, son planos, ¿sí? Son planos en una imagen 3D, digamos, ¿sí?
Si nosotros resolvemos y nos dan un valor determinado para cada uno de nuestras incógnitas, se está refiriendo a que el sistema es compatible, tiene una solución única, o sea, esos tres planos se van a intersectar en un único punto, ¿sí? Ahora, si al resolver la ecuación, el sistema, por el método de Gauss, obtenemos que tenemos infinitas soluciones, ¿sí? Sería un sistema compatible e indeterminado, el sistema tiene infinitas soluciones. Los tres planos se intersectan en una recta, fíjense, van a intersectarse en una recta, van a tener infinitos puntos que comparten ese plano, ¿sí? Y si el sistema de ecuación yo lo resuelvo y no obtengo solución, ¿sí? El sistema es incompatible. Por ende, los tres planos no van a coincidir en un mismo punto, ni en una recta, ¿sí? Ahí tenemos los tres ejemplos, ¿sí? Esto yo los voy a compartir después, ¿sí? ¿Cómo lo resolvemos? Bien, acá tenemos un enunciado, ¿sí? El método de Gauss consiste en encontrar mediante las transformaciones adecuadas otro sistema con las mismas soluciones y en el que cada una de las ecuaciones tiene una incógnita menos que la anterior. Se puede utilizar tres transformaciones: cambiar de orden, es decir, las ecuaciones yo puedo cambiarlas. Por ejemplo, la primera ecuación me conviene que esté por último, entonces lo cambio, lo llevo, por ejemplo, paso al siguiente. Primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación. Si yo, por ejemplo, la primera ecuación lo necesito que pase a la última, lo puedo cambiar, ¿sí? Para su conveniencia. Después, multiplicar los dos miembros de una ecuación por un mismo número. Lo denotamos como F1. Bueno, acá multiplicar. Puedo multiplicar a toda una ecuación por un mismo número, ¿sí? Era como nosotros trabajábamos un sistema de ecuaciones sistema de ecuaciones con dos ecuaciones, ¿se acuerdan? Con dos incógnitas, X y Y, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Bueno, vuelvo a repetirle, ¿sí? No vamos a tener solamente dos incógnitas. ¿Se acuerdan que nosotros trabajábamos con X y Y solamente en las unidades anteriores? Ahora se nos suma otra incógnita, que es Z. Si se nos suma otra incógnita, ahora no trabajamos con rectas, estamos trabajando con planos, ¿sí? Bien. También lo que puedo hacer es utilizar, cambiar una ecuación por la suma de ella misma más una combinación lineal, suprimir las ecuaciones que sean combinadas lineales de otras, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que la segunda ecuación es igual a la primera ecuación, yo puedo suprimir y eliminar, ¿sí? Son operaciones que nosotros utilizábamos ya en un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones, con dos incógnitas, ¿sí? Acá también puedo empezar a utilizar, ¿sí? Vamos a tener, bueno, yo le traje tres ejemplos, ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Los tres ejemplos son distintos. Vamos a tener el ejemplo 1, vamos a resolverlo y vamos a obtener una solución, es decir, un valor para X, un valor para Y y un valor para Z. Entonces va a ser un sistema compatible, se van a unir esos tres planos en un único punto, ¿sí? En el segundo ejemplo vamos a hacer un sistema compatible indeterminado. El sistema tiene infinitas soluciones, es decir, vamos a obtener infinitos puntos, ¿sí? Que eso se transforma en una recta, ¿sí? Cruzamos los tres planos juntos y se transforma en una recta, ¿sí? Y después, por último, vamos a hacer un ejemplo, tercer ejemplo, sistema incompatible. El sistema no tiene solución, los planos se intersectan de 2 a 2. Quiere decir que no coinciden los tres planos o en una recta o en un punto. ¿Estamos? Vamos al ejemplo. Ejemplo 1. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss, ¿sí? Vuelvo a repetir, tenemos tres ecuaciones. Voy a utilizar el método de Gauss, ¿sí? Lo que consiste el método de Gauss es darle, fíjense, mediante la transformación adecuada, otro sistema con esa misma solución, en el que cada una de las ecuaciones tiene una incógnita menos que la anterior. Vamos a ir aplicándole operaciones, ¿sí? Para eliminar algunos términos. Yo lo que tengo que buscar por último es que se transforme en una matriz diagonal superior. Quiere decir que todos los elementos por debajo de la diagonal principal tienen que ser cero, tienen que eliminarse. Yo lo que ustedes tienen que buscar es eso, ¿sí? Es decir, yo necesito, bueno, acá tengo las tres ecuaciones, ¿sí? Lo que van a buscar ustedes es tratar de eliminar 2x, 2x y menos y.
todos los valores por debajo de la diagonal principal, transformarla en 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo al transformarla en 0, ¿sí? Los 3 por debajo, a lo último, la última ecuación me va a quedar z es igual a un número. ¿Sí? Y ahí es donde yo obtengo un número para z. Cuando tenga un número para z, voy a volver a la segunda ecuación, voy a obtener un número para i, porque voy a reemplazar lo que vale z. Cuando obtengamos un valor para i, ya voy a tener el valor de z, voy a reemplazar en la primera ecuación. Puede ser que sea Y muy entonces, parecido al método de eliminación para las ecuaciones, para el sistema de ecuaciones. claro, pero el método de eliminación puedo ocupar solamente en un sistema de 2x2, o sea, con dos Claro, incógnitas. claro, por eso es parecido. ¿Sí? Vamos a empezar a hacerlo, ¿sí? Fíjense, el primer pivot, digamos, el valor de x de la primera ecuación, yo también tengo que hacerlo, tengo que fijarme, bueno, tengo una x, ¿sí? A mí también me conviene, al ir eliminando, perdón, a mí me conviene, a ver si está acá, en el caso de que sea necesario mi diagonal, por ahí me conviene también ir haciéndole valor 1 a esa diagonal, ¿sí? Pero si ustedes pueden ir eliminando los valores por debajo de la diagonal, mejor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, me dice, tenemos la ecuación, esta es la misma ecuación, ¿sí? X más y menos 2z es igual a 9, 2x menos y más 4z es igual a 4, 2x menos y menos 6z es igual a menos 1. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo voy a decir, bueno, a mi sistema lo que le voy a hacer, voy a agregar una operación en la fila 2, ¿sí? Y en la fila 2 lo que voy a hacer es, a la fila 2 le voy a restar el doble de la fila 1. Entonces ahí lo que tengo que empezar a aplicar, la fila 1 y la fila 3 lo voy a dejar como está, porque yo no estoy por modificar nada a la fila 1 y 3. Voy a modificar a la fila 2. Entonces, digo, a la fila 2 le voy a restar el doble de la fila 1. Entonces, comienzo en 2x, ¿sí? Porque acá está la fila 2. Todo esto es la fila 2. Entonces, a la fila 2, 2x, ¿sí? Solamente voy a tomar los valores numéricos, ¿sí? La x, bueno, puedo ir eliminando también. Fíjense, f2, 2x menos 2 por f1. Y en f1 tengo x, ¿sí? Entonces me va a quedar, a ver si lo puedo, permiso, voy a ver si puedo escribir encima, tiene que estar por acá, a ver. Tengo una pregunta. Sí, ¿Por qué restamos, por ejemplo, 2 veces por F1, digamos, o sea, signo invertido por lo restamos, y ajá, no podríamos restar, por ejemplo, directamente multiplicar menos 1 por F3 y sumarlo a F2? menos 1 Menos 1 por F3 y sumarlo a F2. Y a ahí, f2. claro, y ahí eliminaríamos tanto la X como la Y de una sola operación. Sí, puede ser también, es otra forma, llegamos a lo mismo, ¿sí? O sea, lo que acá pueden ser infinitas operaciones para lograr eliminar el 2x. Nosotros necesitamos eliminar este 2x. Podemos hacer infinitas operaciones para tratar de eliminar. Por ejemplo, vos me dijiste que vas a trabajar con la fila 3 y la fila 2. Sí, sí. Bueno, acá trabajamos con la fila 2 y la fila 1, ¿sí? Fíjense, fila 2, bueno, 2x, coloco 2x, voy a restar 2 veces lo que está en la fila 1, y lo que está en la fila 1 es x, entonces 2 veces x. 2x menos 2x, esto es 0, ¿sí? Después paso al siguiente, no es que quede ahí nomás y eliminamos y ya está, paso al siguiente, tengo que resolver toda la fila. Tengo menos i, entonces pongo menos i, menos 2 veces, ¿y qué sucede en la fila 1 de i? Tengo más i, entonces solamente el i. Menos i menos 2i es menos 3i. Continúo por z. Fila 2 tengo 4z.
Entonces 4z menos 2 veces, ¿sí? Porque respeto lo que yo dije, qué operación dije, multiplicado, esto está multiplicándose, ¿sí? Multiplicado por f1 en z, y en z es menos 2, o sea que acá es por menos 2z, ¿sí? Esto voy a resolver todo junto. Menos 2 por menos 2z es menos 4z, ¿sí? Y acá, a ver, menos 4z, perdón, más 4z, porque regla los signos, menos por menos es más. 4z más 4z es 8z, ¿sí? Y después el último, el valor de los resultados, f2 en resultados. Tengo 4, voy a hacerlo acá arriba, 4 menos 2 veces f1, y f1 es 9, entonces 2 por 9. 2 por 9 es 18, 4 menos 18 menos 14. ¿Se entiende lo que hay que ir haciendo? Usted por cada... lo principal es que estos tres se transformen en 0. Todo lo que está por debajo de la diagonal principal, ¿sí? Entonces una matriz superior, ¿sí? Todos los valores por debajo de la diagonal principal tienen que ser 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo vuelvo a repetir lo que dije hace un ratito. Si yo lo transformo en 0 a esos tres, ¿sí? La última ecuación me va a quedar solamente una incógnita. Z va a ser igual a un número, porque yo puedo despejar y obtener el valor de z. Cuando ya tenga el valor de z, ese valor puedo reemplazar en la anterior ecuación, ¿sí? Y ahí voy a tener el valor de i. Una vez que obtuve el valor de i, bueno, ya tengo el valor de i, ya tengo el valor de z, entonces voy a reemplazar en la primera ecuación esos dos valores que tenemos, y ahí vamos a obtener el valor de x, ¿sí? Bien, acá yo planteé esta operación, ¿sí? Apliqué y lo resolví. Ahora me quedó esto, ¿sí? Ya de esta ecuación ya me olvido. Continúo por la siguiente, ¿sí? Esto volví a repetir. Bien, ahora que necesito eliminar el 2x de la tercera ecuación. Entonces, bueno, voy a plantear una nueva operación para poder eliminar ese 2x, ¿sí? Y digo, bueno, a la fila 3, a toda la fila 3, lo que voy a hacer es restarle 2 veces la fila 1, ¿sí? ¿Por qué la fila 1? Porque en este caso la fila 2, fíjense que tengo 0. Yo no puedo plantear ninguna operación con la fila 2 porque no se me va a dar, no voy a poder obtener para poder eliminar ese 2x, ¿sí? Y ahí, bueno, comienzo a plantear. Bueno, la fila 3 tengo 2x, ¿sí? A ver. 2x. Vamos a hacerlo acá arriba. Tengo 2x, ¿sí? 2x, y bueno, me dice que tengo que restar, bueno, yo digo, mejor dicho, restar 2 veces la fila 1. ¿Y qué tengo en la fila 1? En la fila 1 tengo x, entonces x. Y ahí resuelvo 2x menos 2x, eso se transforma en 0, ¿sí? Y acuérdense que ya teníamos un 0 de la operación anterior, ¿sí? Bien, paso al siguiente. Bien, la fila 3, tengo menos i, entonces planteo menos i, menos 2 veces la fila 1, y en la fila 1, en los valores de i tengo i positivo, entonces eso sería i positivo, menos i, menos 2i, menos 3i, ¿sí? Paso en los valores de z. En f3, el valor de z tengo menos 6z, entonces voy a colocar menos 6z, menos 2 veces la fila 1, y la fila 1 en z tengo menos 2z,
Entonces por menos 2z. Esto resuelvo. Menos 2 por menos 2z me queda menos 4z. Menos 6z más 4z. Menos 6z más 4z se transforma en menos 2z. ¿Sí? Y ahí por último los números, los resultados. En la fila 3 tengo menos 1. Menos 1 menos 2 veces lo que tengo en la fila 1, que es 9. Menos 2 por 9, menos 18. Menos 18 menos 1, menos 19. ¿Sí? Entonces ahí fíjense que, bueno, logré mi objetivo de eliminar también la fila 3, columna 1. ¿Sí? Por último, continuamos. Vuelvo a repetir esa ecuación. Ahora esta ecuación ya no me interesa. Ya tengo esta nueva. ¿Sí? Voy a volver a repetir y lo que voy a buscar ahora es eliminar este valor menos 3i. ¿Sí? Bien, lo repetí acá abajo. En la fila 3 lo que voy a hacer ahora es restarle por la fila 2. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que la fila 2 y la fila 3 son lo mismo. Eso es lo que yo le decía hoy. Una de las posibles operaciones que se pueden hacer es eliminar restar o sumar entre las ecuaciones para poder eliminar. ¿Sí? Es similar a la aplicación de reducción por suma y resta. ¿Sí? Entonces ahí digo, bueno, a la fila 3 le voy a restar la fila 2. Toda la fila 3 voy a restar por la fila 2. Entonces menos 3i menos 3i, fíjense, va a quedar menos 3i menos 3i. Esto se transforma en más, porque menos por menos es más. Entonces menos 3i más 3i, esto quedaría en 0. Profesor, y tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo en vez de aplicar todo esto, aplico el caso que le dije y de entrada ya elimino x e y en dos ecuaciones? Ya no me quedaría por debajo de la diagonal, sino que me quedaría un 0 más, que sería el y de la segunda ecuación. ¿Qué pasa con el sistema o qué procede en ese momento? Vos lo que tenés que lograr en todo el sistema de ecuación, yo le explico de esta manera, pero lo que se tiene que lograr es tratar de que en una de las ecuaciones quede solamente una incógnita, ¿sí? Para obtener el valor de esa incógnita. Una vez que obtenés el valor de esa incógnita, vas a empezar a poder obtener el valor de las otras incógnitas. ¿Sí? No, claro, pero de la forma que yo le digo, por ejemplo, nosotros tenemos en la primera x, y y z. Sí. En la segunda logramos eliminar x e y, y en la tercera también logramos eliminar x e y. ¿Qué procede en ese caso? Digamos, en los que en dos ecuaciones logramos tener una sola incógnita. Porque, repetime de vuelta, en la primera claro, ecuación eliminaste. Acá lo que yo le dije de hacer fue de restar una ecuación con otra, F2 y F1. F2 y F1. Y F3, perdón. Y F3. Eso eliminaría tanto X como Y, si no estoy equivocado, ¿no? Ajá. Bueno, en ese caso, ¿qué procede? Porque eliminamos tanto X como Y en ambas ecuaciones. Claro. En ese caso, fíjate, vas a poder eliminar, no te conviene eliminar el valor de Y, porque ahí no, o sea, lo que estamos buscando es tratar de obtener un sistema de ecuación compatible, que tengamos valor en X, en Y, en Z. Claro, ahora sí. En el caso que vos quieras eliminar estos dos, porque vos me estás diciendo que querés eliminar este con este y este con este. Claro. 2x con 2x y menos y con menos y. Claro, va a llevar dos operaciones, pero puedo eliminar.
Claro, pero ahí ya en la segunda ecuación ya no vas a poder obtener el valor de i, Claro, ¿sí? Y en la primera ecuación ya te van a quedar dos incógnitas. Y vos no vas a poder, o sea, vas a poder despejar una, pero va a quedar en función de la otra. claro, pero ¿hace eso que el ejercicio sea inválido o es otra forma y listo? En este caso, el ejercicio quedaría como, o sea, no obtendrías el valor determinado. No, esto sería, sí, claro, sería inválido, Ah, ¿sí? listo. Quedaría una en función de otra. O sea, hay que buscar de la forma, en este caso del ejemplo, de que te quede determinado. Entonces, la Claro, forma que yo digo no se podría hacer directamente. no, 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 Listo. porque ahí no llegarías a un valor Claro, determinado, claro, claro. ¿sí? Eh, quedaría, en ese caso quedaría o x o y en función de la otra, ¿sí? Porque vos a la primera ecuación vas a tener el valor de z, pero no vas a tener el valor de x ni el de y. Entonces cuando vos despejes una de ellas, la otra va a quedar en función. O sea, lo que vos digas que valga, por ejemplo, despejás x, entonces y va a pasar al otro lado. Y lo que vos digas que vale y va a repercutir en la x. No sé si se me entiende. Sí, sí, se entiende, se entiende. Bien, continuamos. Eliminamos el valor de menos 3i, ¿sí? Ya tenemos 0 aquí y tenemos 0 aquí. Uy, discúlpenme. Entonces ahí tenemos todos los valores por debajo de la diagonal principal es 0, ¿sí? Y fíjense que en la última ecuación me queda una ecuación, ¿sí? Que podemos despejar el valor de z, podemos obtener el valor de z. En ese caso, por ejemplo, al menos 10, yo lo voy a pasar al otro lado, como está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, obteniendo así un valor de z. Z es igual a 1/2, ¿sí? Después, como ya tengo el valor de z que es 1/2, entonces a la segunda ecuación, yo lo que voy a hacer es reemplazar ese valor de z, ¿sí? Reemplazar por 1/2, ¿sí? Es decir, me va a quedar menos 3i más 8z es igual a menos 14. Menos 3i más 8 por 1/2 es igual a menos 14, porque estoy reemplazando el valor de z, ¿sí? Resuelvo y fíjense que ahora en esta ecuación tengo solamente una incógnita, que es la incógnita i. Obtengo el valor de i. El valor de i ahora es 6. El valor de z es 1/2, ¿sí? Como ya tengo el valor de z, ya tengo el valor de i, voy a reemplazar en la primera ecuación tanto valores de i como z. I vale 6, z vale 1/2, reemplazo esos valores, me queda solamente la incógnita x. Resuelvo, ¿sí? Esto, por ejemplo, separo términos, resuelvo y despejo el valor de x. Es decir, acá voy a tener, por lo tanto, el sistema es compatible determinado, es decir, tiene una única solución. Es decir, que estos tres planos, ¿sí? Estos tres planos se intersectan en un único punto, ¿sí? Bien, ese es un primer ejemplo. Ahora vamos por un segundo ejemplo, ¿sí? En el que vamos a, un poco más largo, vamos a obtener un sistema que es incompatible, ¿sí? La diferencia, bueno, acá nuevamente, para que no sea tan extenso, le explico. Lo que tenemos que hacer es el mismo sistema. Tengo que tratar de que mis valores por debajo de la diagonal principal se transformen en ceros, ¿sí? Acá realizo una operación para que eliminemos el menos x. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? A la fila 2, toda la fila 2 le estoy restando a la fila 1.
Entonces menos x menos menos x ya se transforma en 0. ¿Sí? Ahí, bueno, resolvemos toda la fila. 8i menos 2i, 6i. Menos 27z menos menos 3z, menos 24z. 0 menos menos 2 más 2. ¿Sí? Paso al siguiente. Una vez que yo ya sé que este valor lo transformo en 0, voy a ir por el 2x, el valor de la incógnita x en la tercera ecuación. Bueno, digo que a la fila 3 voy a sumarle 2 veces la fila 1. ¿Sí? Entonces, a 2x le sumo 2 por menos x. 2 por menos x es menos 2x. Entonces 2x menos 2x se transforma en 0. ¿Sí? Este 0 ya tenemos del ejercicio de la aplicación anterior. ¿Sí? Después, menos 2i más 2 veces 2 por 2i, me va a quedar menos 2i más 4i. Más por menos... Perdón, menos 2i más 2 veces 4i. Me queda menos 8... Perdón, vamos a hacerlo. Fila 3, menos 2i. ¿Sí? Menos 2i más 2 veces la fila 1, 2i. 2 por 2 es 4i. Y menos 2i más 4i me queda 2i. ¿Sí? Paso a los valores de z. Fila 3 es menos 2z. Menos 2z más la fila 1, menos 3z. 2 veces por menos 3z. Y ahí me queda menos 2z más 2 veces menos 3z. 2 por menos 3z me queda menos 6z. Menos 6z menos 2z se me transforma en menos 8z. ¿Sí? Y por último, a la fila 3 es 2 más 2 veces menos 2. 2 por menos 2 es menos 4. Y menos 4 más 2 es menos 2. ¿Sí? Si lo aplico, fila 3 es 2. 2. ¿Sí? Más 2 veces por fila 1, menos 2. 2 por menos 2, esto se transforma en menos 4. Y menos 4 más 2 es menos 2. ¿Sí? Fíjense que ahí estoy eliminando, estoy haciendo 0 a las dos primeras incógnitas de x de la fila 2 y la fila 3. Tengo 0 aquí, tengo 0 aquí. ¿Sí? Ahora voy a tratar de eliminar el 2i. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? En la fila 2, bueno, acá voy a intercambiar. Le dije hoy al principio otro método de aplicar una operación. A la fila 2 voy a intercambiar por la fila 3. A la fila 2 voy a intercambiar por la fila 3. Es decir, toda esta fila, ¿sí? Voy a intercambiar y va a ir encima, se va a transformar en la fila 2. Y toda esta fila, ¿sí? Voy a transformarla en la fila 3. Solamente estoy intercambiando. ¿Sí? Ahora, a la fila 3, ¿sí? Voy a hacer 0 a 6i. Fíjense lo que va a pasar acá. Voy a hacer 0 a 6i. Entonces, a la fila 3 le voy a restar 3 veces la fila 1. ¿Sí? En el primero, bueno, acuérdense que acá tenemos 0 y acá tenemos 0. ¿Sí? Vamos a la primera. Fila 3 es 0. Entonces me va a quedar 0 menos 3 veces la fila... 3 veces la fila 1.
fila 3, la fila 3, perdón, vamos a eliminar acá el 6i. Fila 3 es 6i. Este 6i menos, vamos a tacharlo, 3 veces la fila 1. La fila 1 vale 2i. Entonces, por 2i. 6i menos 3 por 2i. Este 3 por 2i se me transforma en 6i. 6i menos 6i se transforma en 0. ¿Sí? Ahora pasamos al 24, menos 24z. ¿Sí? Fila 3, menos 24z. Vamos a los valores de z. Menos 24z. Menos 3 veces la fila 1. La fila 1 es menos 3z. Por menos 3z. ¿Sí? Me va a quedar, a ver si fila 3, fila 1. A ver, disculpen, acá no, acá estamos cambiándolo. Acá volvió otra vez a cambiarlo, ¿sí? Fíjense, tenemos 6i menos 24z se transforma en fila 2 y 2i menos 8z es igual a menos 2. ¿Sí? Lo que está cambiando acá, lo que está eliminando, ¿sí? Debería ser a la fila 2. A ver, 2 veces fila 3, 6, porque menos 24, menos 3 por 3z, menos 24. A ver, discúlpenme. Acá les voy a explicar el siguiente método y ahí me voy a fijar este método, ¿sí? Del sistema incompatible. Hay un error acá que lo voy a editar. Bien, vamos al sistema de ecuaciones en la que no vamos a obtener resultados, ¿sí? Sería un sistema compatible indeterminado, ¿sí? ¿Qué consiste en los tres? ¿Qué es lo que tienen que llegar, mejor dicho? ¿Sí? A un sistema compatible determinado, ¿sí? Van a llegar a un valor para cada incógnita. A un sistema compatible incompatible, perdón, ¿sí? Van a llegar, fíjense que en la última ecuación, ¿sí? 0 es igual a 8, es decir, se me está eliminando el valor de z, ¿sí? Entonces ahí no va a ser compatible, no va a tener solución, ¿sí? No tiene solución. Y para un sistema compatible, estos van a ser planos que no se van a cruzar ni en un punto ni en una recta, ¿sí? Y después para un sistema compatible indeterminado, ¿sí? Van a llegar a un resultado, ¿sí? En la que la última ecuación va a quedar 0 igual a 0, ¿sí? Esto sucede que una de las variables, ¿sí? Por ejemplo acá, y yo voy a despejar, ¿sí? Por ejemplo, y de la segunda ecuación va a quedar en función de z. O sea, lo que yo le agregue a z, ¿sí? Va a cambiar y. Si z vale 1, realizo la operación y va a tener el valor, ¿sí? Pero teniendo en cuenta lo que valga z. Y x, esos dos, por ejemplo, voy a reemplazar toda esta operación, ¿sí? Voy a reemplazar en y, ¿sí? Despejo el valor de x, ¿sí? Y la x va a quedar en función de z. O sea, y queda en función de z
y x queda en función de z. O sea que la solución va a depender de qué es lo que lo que obtengamos en el valor, en lo que coloquemos o digamos que vale z. ¿Sí? Por eso es un sistema compatible indeterminado, porque dos variables, dos incógnitas, perdón, van a depender de una de ellas. ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? Sí, profe, le quería hacer una consulta. Con respecto a el método por determinantes en el sistema de ecuaciones de tres incógnitas, si yo resuelvo la determinante y me da 0, sería prácticamente como el ejemplo que dio, que no tiene solución la matriz. Claro. A ver un poquito. Les voy a compartir y ahí nos fijamos. Bien. Módulo 6, me preguntaste con respecto a determinantes. ¿No es cierto? Sí, del sistema de ecuaciones de tres incógnitas, como el ejemplo que De- dio recién. Ajá. Volveme a hacer la pregunta, así te escucho y... Si yo hallo la determinante de la matriz de x, y de z y me da como resultado 0, entonces digamos como que va a ser incompatible la solución Si, de esa matriz. si en tu ejercicio los valores de x, y, z son los tres ceros, ¿me estás diciendo? No, 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 no. Cuando hallo la determinante principal ahí que tengo que hallar de x, y z y me da la determinante 0. ¿No Ah, influye en el resultado? Sí, bueno, ahí va a dar 0 porque todo número, para hallar el valor de x, y, z, tengo que hacer dividido la determinante. Ahí me va a dar los tres ceros, sí. claro. Eh, si el determinante es cero, no va a influir, perdón. Eh, Tendrías que aplicar la regla de, perdón, tendrías que aplicar Gauss y tratar de obtener la solución. Claro. Bien, tuvieron algunos ejercicios, permítanme, actividad, módulo 6, acá está. Tenían, por ejemplo, en el primer ejercicio calcular el valor de los siguientes determinantes. ¿Sí? Tienen de 2 por 2 y de 3 por 3. Vamos a las resoluciones de actividad. Ahí está. Las resoluciones. ¿Sí? El determinante, bueno, de una de 2 por 2 tenemos que multiplicar las diagonales, ¿sí? Y restar con la segunda diagonal, ¿sí? La diagonal principal menos la diagonal secundaria, ¿sí? 4 por menos 2 menos 1 por menos 5. Aplico regla de signos, ¿sí? Me queda menos 8 menos 5 es igual a menos 13. La de 3 por 3 puedo aplicar la regla de Sarrus, ¿sí? 2 por 6 por 1, ¿sí? Multiplico todas las diagonales, toda la diagonal, perdón, más 3 por 7 por 8, ¿sí? Los dos valores que están por encima de la diagonal y el valor que está más alejado de la diagonal, ¿sí? Después más multiplico 5 por 9 y por el valor que está más alejado. Hablando por ejemplo, podemos hablar filas y columnas, ¿sí? 3 por 7 por 8 sería el valor de la primera fila a la segunda columna, el valor de la segunda fila a tercera columna y el valor de la tercera fila primer columna, ¿sí? Esto igualmente lo tienen en la teoría, ¿sí? La regla de Sarrus. ¿Qué tenemos que hacer? Lo siguiente, bueno, acá me indica la diagonal principal van a ser los positivos más los dos valores, ¿sí? Multiplica los dos valores cercanos a la diagonal principal por debajo, ¿sí? Más multiplicado con el valor que está por encima, ¿sí?
más los dos valores que están por encima multiplicado con el que está más alejado. Acá, por ejemplo, me queda 2 por 6 por 1 más 3 por 7 por 8 más 5 por 9 por 4 menos, y ahí tenemos 8 por 6 por 4 sería la diagonal, ¿sí? La segunda diagonal, más 5 por 3 por 1 más 9 por 7 por 2. Resuelvo todo, aplico todo, ¿sí? Y me da 27. Lo mismo puedo hacer en el siguiente. 2 por 4 por 5. 0 por menos 1 por menos 4. Eso se transforma en 0. 3 por 2 por 1. 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. Después 1 por menos 4 por menos 4. 16 más 0 por 3 por 5. 0. Y menos 1 por 2 por 2. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. Aplico la resta entre los dos y me da menos 46. Lo mismo va a suceder con valores de incógnita. Igualmente no voy a tomar con valores de incógnitas lo que sean estas operaciones, ¿sí? Pero pueden aplicarse, ¿sí? Y se puede aplicar la misma regla. A menos B por A más B menos A por A, ¿sí? Aplico propiedades distributivas, aplico propiedades, voy a eliminar algunos términos, ¿sí? Y estos valores son los que me van a quedar, ¿sí? Una de 3 por 3, fraccionario, tampoco le voy a tomar lo que sea fraccionario en determinantes, ¿sí? Más que nada va a ser un determinante de valor numérico, ¿sí? Para que obtengan ese determinante. Matriz inversa, no le voy a tomar operaciones prácticas, sino que por ahí alguna teoría, ¿sí? Porque la matriz inversas hay veces que no se nos hace muy largo, ¿sí? ¿En qué consiste una matriz inversa? En aplicar a la misma matriz la matriz de identidad, ¿sí? Y lo que tenemos que buscar es que esa matriz de identidad, que nuestra matriz original se transforme en la matriz de identidad, ¿sí? Y la matriz resultante, la matriz inversa, va a ser la matriz resultante de esa operación, ¿sí? Nuevamente acá aplicamos operaciones para ir transformando nuestra matriz. Fíjense que comenzamos con 3, 5, 2 y 3, ¿sí? Aplicamos la matriz identidad 1, 0, 1, ¿sí? Y voy determinando operaciones para que mi matriz original se transforme en la matriz identidad, ¿sí? Si yo, por ejemplo, necesito hacer al 2, transformarlo en 0, entonces 2 veces la fila 1, tendré que restar 3 veces la fila 2. Entonces así se me transforma en 0 el valor de 2 de la matriz original. Después tengo que hacer 0, tengo que transformarla al 3, tengo que transformar en 1, al 5 tengo que transformar en 0, al 2 tengo que transformar en 0 y al 3 tengo que transformar en 1. ¿Sí? Una vez que llego a eso, obtengo la matriz inversa, ¿sí? Métodos similares sobre el siguiente, cuyos resultados son regla por regla de Gauss, ¿sí? Bueno, la regla de Gauss es lo que yo voy a filmar ese video, ¿sí? Y les voy a pasar para que ustedes puedan verlo correctamente. Tengo que realizar tengo que fijarme, ¿sí? En que hay un error en el punto número 2, ¿sí? Del ejemplo, pero se los voy a subir, ¿sí? Regla de Gauss es lo que le aplicamos hoy. Tenemos que darles plantear operaciones para que, por ejemplo, el menos 5, el menos 8, yo necesito que sean ceros, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo que aplicar
esas operaciones, vuelvo a repetir, se deben aplicar con cada fila. O sea, voy a utilizar las filas para poder eliminar. Por ejemplo, en una forma, por ejemplo, puedo decir que a la fila 2 le tengo que sumar, no, tengo que restar 5 veces la fila 1. ¿Por qué? Porque así a la fila 1 se va a transformar en 5x. Y menos 5 más 5x se transforma en 0. ¿Sí? En este caso, fíjense, bueno, aquí trabajamos por filas. En este caso elimina los dos 0, 0. ¿Sí? Es lo mismo que estamos planteando hoy hace un ratito en la presentación de PowerPoint. ¿Sí? Eliminar los valores que están por encima de la diagonal principal. Por debajo, perdón, de la diagonal principal. ¿Sí? Acá por último, por ejemplo, bueno, acá fíjense, hay un caso en el que la fila 2, bueno, hice 0, ¿sí? A los dos valores de la fila 2 y la fila 3. Y de casualidad veo que la fila 2 y la fila 3 tienen un valor, uno de los valores que son iguales. Entonces puedo plantear la resta entre esas dos filas. Planteo la resta y al 14 que está en la tercera fila se transforma en 0. ¿Sí? Cuando se transforma en 0, bueno, ahí puedo despejar el valor de i. 6i es igual a menos 12. ¿Sí? Bueno, despejo i, perdón, 6 va a pasar dividiendo. Entonces se me transforma i es igual a menos 2. Cuando tengo el valor de i, voy a la segunda fila, obtengo el valor de z. Cuando obtenga el valor de i y de z, voy a la primera fila y voy a obtener el valor de x. ¿Sí? Esa manera puedo plantear y resolver sistema de ecuaciones de 3 incógnitas con la regla de Gauss. ¿Sí? Bien, a ver, ¿alguna pregunta? Determinantes pueden ocupar Sarrus, ¿sí? Aplicar la operación de Sarrus para hallar los determinantes. Les voy a dar para que haya un determinante de 3×3, ¿sí? Utilizando la regla de Sarrus. Sí, ¿quién me habla? Buenas noches, consulta cuántos puntos va a tener en total el examen para saber la puntuación. Van a tener 20 puntos, tanto teoría como práctica. Sí, decime, Luli. Profe, disculpe, le quería preguntar si para graficarlo hay que hacer a mano o se puede usar GeoGebra en el examen. Para graficarlo se puede usar GeoGebra. Bueno, dale, gracias. Y el examen es todo multiple choice, ¿vamos a tener la respuesta al instante cuando lo terminemos de hacer? ¿O hay que redactar Exacto. alguna respuesta? No, van a tener al instante. Bueno, muchas gracias. De Ahí nada. habían preguntado también si se podían tener las fórmulas en el chat. Le aviso por las dudas porque mandaron muchos mensajes, entonces no sé si los va a ver. Ah, no lo vi ninguno. A ver. No, las fórmulas no, pueden tener las calculadoras solamente. Y recién estoy comenzando a leer, profe, exámenes teórico, práctico, con múltiple choice. Así es. Los ejemplos no están, Ramiro, en el material. ¿Sí? Son 3 ejemplos fuera del material que los voy a subir en la unidad número 6. Voy a pedir que lo suban. Profesor, ¿me podría facilitar el mail al que tengo que avisar sobre mi situación de no tener ninguna UAG cerca? Perdón, no te escuché.
Sí, podría facilitarme el mail al que tengo que avisar el tema de que no tengo ninguna UAG cerca y tengo que rendirlo online. Sí, ahí los datos están en el campus, ¿sí? En el sector derecho, tanto los datos de secretaría como mis datos. A ver. Fíjate por las dudas, no sé si está compartido, no. En el sector derecho, ¿sí? Del campus está tanto los números de contacto de secretaría como mi correo. Muchas gracias. De nada. Los ejercicios van a tener sus opciones, van a tener 20 puntos, tanto teoría como práctica. Profe, el examen tipo B tendría toda la unidad 1, 2, 3, más la de ahora, así es. Tipo B tiene todas las unidades, tipo A tiene solamente 4, 5 y 6. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta que tengo hambre. Me, t- ¿Sí? ¿Quién? no, no, Carolina. Carolina estaba hablando. Carolina. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, yo tengo que rendir el tipo A, que sería la unidad 4, 5 y 6, ¿verdad? Sí. ¿Podría dar así de manera general cuáles son los temas específicos? Porque también escribieron en el chat, esa sería mi duda. Las tres unidades, tanto matrices, determinante, la cuarta unidad, tenemos toda la parte de la parte de matrices, todo tipo de matrices, operación entre matrices, bueno, en determinante, bueno, matriz inversa, determinante, una aplicación de método de Gauss, eh, después sistema de ecuaciones, tanto por sustitución como eliminación. ¿Matrices inversas también va? Matrices inversa también, eh, también va, sí. Ah, bueno. Todo lo que trabajamos en la unidad 4, 5 y 6 ingresan a la evaluación. Bueno, muchas gracias. De nada. Profe, pero ¿solo la matriz inversa de 2 por 2 o la de 3 por 3 también? Porque no sé si al principio de la clase había dicho eso. De 2 por 2. Ah, bueno, la de 3 por 3 no, entonces. 3 Bueno. por 3, obtener un determinante. ¿Sí? Operaciones con matrices. ¿Sí? Van a tener que analizar si se pueden multiplicar las matrices o no, se pueden restar o sumar las matrices. A ver. Profesor, yo tengo una duda con el tema de mi caso. ¿Me tengo que comunicar a secretaría o alumnado? Eh, Cualquiera de los dos comunicarte y ellos te van a derivar a los que corresponda, digamos. Ah, genial, genial. Comentarle cuál es tu inquietud y ellos en ese Sí, caso sí, te más que nada derivan. porque me dijeron que tenía que volver a avisar. Yo esta situación ya la tuve en el periodo pasado, pero me facilitaron la contraseña y el link y listo. Ok. Yo voy a avisar igualmente para que tengan presente. Muchas gracias. En el caso de ir a la mesa final también es presencial, el recuperatorio. En el caso de que tengan la sede, seguramente que sí. Eso se me escapa de mí, digamos. Eso directamente comuníquense con secretaría.
Y lo teórico, fíjense que en cada unidad había algunas preguntas que ustedes deberían responder, ¿sí? Tengan en cuenta esas preguntas, en las que tenían como tarea de responder algunas preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Disculpen si se me pasó algunas preguntas en el chat. No lo estaba viendo. Sí, en la parte de la unidad de matrices, sí. Matriz fila, matriz columna, escalonada, cuadrada, escalar, qué pasa, qué tiene que suceder para que sean esas matrices. O sí, cuál es una matriz triangular inferior o superior, cuando es nula. Se pueden resolver determinadas operaciones, multiplicaciones, qué pasaba con una multiplicación para que se puedan resolver, qué pasaba con la suma o la resta, qué pasa, qué debo aplicar para poder resolver. Desarrollar, por ejemplo, una matriz transpuesta, ¿sí? ¿Qué debía aplicar para obtener la matriz transpuesta? Ojo, van a tener las opciones, ¿sí? No es que van a tener que escribir, sino que van a tener determinadas opciones que ustedes tienen que responder. En algunos ejercicios van a tener que hacer el ejercicio para poder responder. Después, por ejemplo, en algunas matrices, acuérdense que hay matrices que se pueden multiplicar por escalares, hay matrices que puedo aplicar la transpuesta antes de resolver, o puedo multiplicar por una fracción, un número racional, o por un número entero. Después, multiplicación de matrices, bueno, ¿qué debo aplicar? ¿Qué tiene que pasar para que se puedan multiplicar? Si se pueden o no. Profe, una consulta. Sí. En caso de rendir el final de forma presencial y si salimos mal, vi en la página del campus que hay un recuperatorio en agosto. ¿Nos podríamos presentar en esa mesa o en este caso no? A ver, tendría que consultar eso. Porque en el campus hay una parte que dice recuperatorios en agosto. Y de ahí, tipo, te da la opción para inscribirte, que tenés que inscribirte hasta una semana antes para poder rendir. Claro, convendría que se contacten y que pregunten. Yo creo que posiblemente sí. Dale. Puedan Y ahí pedir para entraría el presentarse. examen completo otra vez, nuevamente. ¿Cómo? Y en caso de que se pueda, entraría un examen completo, como sería ahora, digamos. Claro, La mat- sería como tipo B. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Ese sí seguro. Sería como el tipo B. Profe, tengo una consulta. ¿A Sí. partir de qué hora podemos ir a rendir? O sea, ¿de qué hora va a estar el formulario habilitado? Ahí ya te digo. Ya te digo. Seguramente similar a la anterior, desde las 4 de la tarde Hasta las 8 era, ¿no? del otro día. Bueno, gracias. De nada.
Si no hay ninguna otra consulta, estaremos en contacto. ¿Sí? Yo vuelvo a repetir, les voy a subir el material que le presenté en el PowerPoint para que ustedes lo tengan. Entonces ustedes pueden... Los ejercicios, ¿sí? No están en el material, los agregué yo ahora para trabajar con ustedes. Disculpadme, Nerina, no sé cuál es tu pregunta. Los ejercicios tienen sus opciones, tenemos que poner nosotros el resultado. Tienen sus opciones. Nancy, decime. O Sofía. Bien. No, ¿Vuelvo a profe, repetir? usted contestó mi Sí, pregunta Sofía. que yo hice en el chat. Que usted ya había contestado mi pregunta que yo hice en el chat porque le volví a preguntar por acá. Gracias. Ah, perfecto. Vuelvo a repetir, les voy a subir el PowerPoint, ¿sí? Que les presenté para que lo tengan. Es aplicación de Gauss, ¿sí? Por 3 métodos. Vuelvo a repetir para que tengan idea, ¿sí? El sistema de ecuaciones de 2 incógnitas, obtenemos rectas, ¿sí? En un plano tenemos rectas. Ahora, si tenemos de 3 incógnitas un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones, estamos obteniendo planos, ¿sí? Y estamos analizando a ver qué sucede con los planos. Si los 3 planos se intersectan en un punto, si los 3 planos se intersectan en una recta, o si los 3 planos no se intersectan, no hay un punto. O sea, se pueden intersectar entre los 3, pero por separado, digamos. No hay un punto en común entre los 3, o un punto o una recta, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? El límite de tiempo de la evaluación es 1 hora. Se aprueba desde 6 con 6 a 10. Profe, en el caso de, bueno, yo tengo que rendir el examen tipo A. Me saco un 6, ¿ya estaría aprobada la materia? Así es. Ok. Y el tipo A también tiene 20 preguntas, o sea, 20 opciones. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Damos por finalizado la clase. Y cualquier otra consulta que quieran me lo hacen por los foros o por el correo o por el chat. ¿Sí? Muchas gracias, Ningún profesor. problema. Sí. Alexandra. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, bien. Le hago una consulta, yo no me he podido conectar antes, en realidad estaba conectada, pero no pude asistir a la clase. Le quería consultar bien sobre el tema de la parte de matrices de la unidad 6. ¿Qué es lo que va a Sí. tomar de ahí? Matrices, operación entre matrices. Sí. Matrices Perdón, están en la unidad 6 unidad, también, ¿o no? unidad 6 me dijiste. Sí, la unidad 6 porque hay que... en la unidad 6 es como la mezcla de... hay que resolver el tema de las matrices. En la unidad Sí. 5 está toda la clasificación y bueno, también ahí para... La unidad 6 es una unión entre un sistema de ecuaciones, la unidad 4 y la unidad 5, Ah, sí, utilizando exacto. matrices y sistemas de ecuaciones. En la unidad 6, sí, lo que voy a pedir es un determinante, ¿sí? Utilizando la regla Sarrus o como quieran resolverlo, en este caso la regla Sarrus, y un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Bien, ah, sí, sí. Genial.
Genial, profe, esa era mi duda. Y sé que en la parte de las el sistema lineal, eso nos va a tomar la parte de igualación, no, perdón, sustitución e eliminación. En la unidad 4, Ajá. sí, sustitución y eliminación. Ah, genial. Bien. Quería dejar que tener eso claro entonces. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Estamos entonces. Cualquier cosa, estoy en contacto. Sí, estoy en el chat o en los foros. Utilicen los foros. Sáquense todas las dudas con sus compañeros y aprovechen entre ustedes también. O yo puedo sumarme en el caso de que vea algún error, ¿sí? Corregir. O en el caso de que siga persistiendo la duda entre todos, estoy también para contestarles. Estamos, cualquier cosa, estamos en contacto. Les deseo muchos éxitos, ¿sí? Los puntos no son difíciles, así que estén tranquilos. Y bueno, damos por finalizado la clase. Hasta luego, profesor. Que tenga lindo día. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. Chao, gracias.